Hola amigo, bienvenido a nuestro programa que se llama Perspectivas. Y aquí estamos practicando con gente que está dejando huella a través de la vida cristiana. ¿Cómo estás? Hoy estamos con Daniel, ¿verdad? El pastor de New Harvest Church en Eagle Pass, Daniel Hernández. Y ¿cómo estás, amigo? Muy bien, Doctor Hayes. Fantástico en este hermoso viernes. Pues listos para la entrevista, saludar a toda la audiencia, a todos nuestros amigos que están por allá en Monterrey y bueno, en todos lados donde nos escuchen. Estamos listos, muy emocionados con todo lo que Dios está haciendo y oramos para que estos minutos traigan dirección y perspectiva. Amén. Daniel, por los que no te conocen tan bueno como yo ya te conozco varios años, Poquitos. casi más que canas. Pero por los que no te conocen, pues platícanos un poco quién tú eres en este sentido, ¿verdad? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Bueno, pues mi nombre es Juan Daniel Hernández, como mencionabas, estoy casado con Celeste, mi esposa ya por 30 años, 30 años, parece que va a funcionar el matrimonio, ¿verdad? va pintando bien. Cinco hermosos hijos, gracias a Dios, como Hello. mencionabas, estamos en la frontera de Eagle Pass, por el lado de Texas, y Ujú. Piedras Negras en cuanto a Coahuila. Tenemos, pues toda nuestra vida ha estado en la iglesia, hemos estado eh, con el eje de servir a Dios, pero en el 2000, en el año 2000 conocimos a un señor, el doctor Richard Hayes, y pues todo cambió, ¿verdad? Gracias a Dios. Tenemos 18 años pastoreando aquí en New Harvest Worship Center en la ciudad de Eagle Pass y hemos visto vidas transformadas por los conceptos, que es lo que más nos alienta a seguir. Nuestro enfoque no es tanto en cantidades, pero sí que la gente entienda conceptos como identidad, justicia, autoridad, propósito y destino. Y eso ha sido nuestro enfoque, Doctor Hayes. Y Yo, pues yo- gracias a yo me Dios. acuerdo muy bien cuando venía, tuvimos, por los que no conocen, un instituto que se llamaba el Instituto de Teología, Liderazgo y Vida Cristiana, porque ese era lo que yo pensaba que realmente era importante, que tengamos una perspectiva teológica, pero a la misma vez que sea funcional, ¿verdad? Y pues que nuestras vidas guíen otros. Pero me acuerdo que ustedes comenzaron a venir y platícame, tu mamá realmente es una profeta, ¿verdad? Y yo creo que este es un trasfondo muy fuerte, ¿verdad? Yo la he pedido que compartiera en varias ocasiones y todavía queda activa, aunque ya está un poco más grande como algunos de nosotros también. Definitivamente somos, como muchas veces lo hemos platicado, Doctor Hayes, el producto de lo que creemos, de las conclusiones, y así como mencionas, mi madre y mi padre han sido responsables, ellos para nosotros, de todas las conclusiones y que tenemos hoy, que han producido el estilo de vida que hoy vivimos, gracias a Dios. Entonces, sí, mi mamá desde el 2000, ella conoció diosidentemente una publicidad de una revista. Nosotros en aquellos entonces teníamos una librería cristiana, éramos los dueños de esta librería y llegaba mucha publicidad. Recuerdo que ella me comentó que vio publicidad de profetas levantados, súper congruoso, y que sintió que el Espíritu Santo le dijo, tienes que estar ahí, sin conocerlos, sin conocerte a Wow. ti, nada. Se dio a la tarea de asistir, regresa totalmente impactada de Monterrey. Tenemos una cena y me dice, Daniel, necesitas tú y Celeste estar ahí. Y ahí empezó todo. Estoy hablando del año 2000. Ella fue como en el 99, 2000. Y hemos sido parte de este journey, de este camino, y ha sido excelente. Cada congreso
ha sido algo hermoso el caminar, Instituto de Liderazgo, Teología y Vida Cristiana, todos los maestros, ha sido una muy buena experiencia, gracias a Dios. Y hoy estamos aquí, a la orden. Wow, qué tremendo, ¿eh? ¿Cómo comenzaste a darse cuenta, Dani, que Dios estaba en pos de ti? Se me explicó que realmente estaba, no sé qué sería que estaba invitándote a algo mayor. Sí, Richard, fíjate que curiosamente no tiene mucho que ver con algo que yo hice, pero sí que percibía, siempre desde chico sabía yo que yo tenía un llamado en mi corazón, recuerdo tal vez 12, 13, 14 años, todavía con los tapes, con los cassettes, recuerdo que ponía música y me pasaba horas llorando en mi recámara, pero no sabía por qué lloraba. Mm, Solamente lloraba y clamaba, 12, 13 años, no entendía muchas cosas, pero me acuerdo que eran horas, 2, 3 horas oyendo esas canciones. Tenía auto reverse, se acababa un lado y tocaba el otro lado, así es que era infinito ese tiempo. Y me acuerdo que yo lloraba y mi corazón estaba muy, muy contrito, muy, muy sensible, pero no hablaba mucho, solamente estaba en ese ámbito, y desde entonces supe, si adelantamos ya con un poco más de conciencia yo de entender ciertas cosas, creo que en mi caso específico ujú. fueron ambientes. Cuando adorábamos profundamente en CCI, muchas cosas sin palabras, como que era un download, era como Wow. un bajar a mi espíritu y muchas veces solamente yo respondía escuchando, solamente y poco a poco fue tomando, como yo lo diría, explicaría como una bola de nieve que empezó con una intencionalidad de parte de Dios, como esta manzana o este hecho, este hito sobrenatural de Dios, y poco a poco, manteniéndome en el ambiente de adoración tan profundo, todo lo demás surgió. Y hoy estamos aquí gracias a eso, a concluir en esos ambientes. Creo que cuando estábamos en ambientes pesados, heavy, de Sí, adoración, cuando sentíamos que se nos echaba encima el ángel más gordo, creo que quedábamos impregnados, quedábamos pregnant, quedábamos preñados, for the lack of a better term, incubados tal vez sí. con todo este destino, ¿verdad? Y que poco a poco, siguiendo los pasos del Espíritu Santo, las improntas, se ha dado todo. Tenía claro el llamado, pero poco a poco en los ambientes, subrayo, fue donde se definieron muchas cosas. En las escuelas cimientos y también en perito arquitecto, yo sé que una de las primeras lecciones es exactamente lo que tú estás diciendo en el sentido, el fruto de adoración es revelación. Y pues me acuerdo mucho la carta a los Efesios, donde Pablo está literalmente pidiendo, yo estoy pidiendo que Dios os dé un espíritu de revelación y sabiduría o comprender lo que él está comprendiendo. Y yo sé que este fue igualito como tú, este fue muy característica en mi propio desarrollo, en el sentido de ser adorador, comenzaba a entender cosas y yo creo que hay un principio que tú conoces tanto como yo. Revelación, perdón, relación produce revelación. Y Wow. yo creo que mucha gente no se da cuenta. Se me explico y yo siempre digo, pues, ¿quién conoce más de mí? Pues mi esposa Fonda. Pero la relación ha producido la revelación, igual tú y Celeste, y todo esto. Y gloria a Dios, porque hemos bebido, yo creo que tú dirás, olas y olas de la presencia de Dios en adoración y alabanza. Se me explico y hasta usando términos de surfear la presencia de Dios y cosas así, porque realmente la cosa ha sido tan chido. Ahora, hoy yo me acuerdo que me acompañaste a Guyana
pues ni siquiera me acuerdo cuál año era, pero era un viaje. Yo me acuerdo que donde nos estaban hospedando tuvimos que usar redes de zancudos, ¿verdad? Para protegerse en la noche. Y, no, mano, yo tenía 2 o 3 que estaban adentro conmigo, ¿verdad? Y cómo peleé con estos zancudos durante la noche. Sí, recuerdo tanto ese viaje, fue para mí, Richard, sin tener el afán de adularte, fue como un viaje misionero con Pablo, fue algo impresionante para mí, todo me impresionó mucho y sí, me acuerdo de los zancudos muy fuerte. Me Y acuerdo, me, adelante. Sí. me acuerdo también que estaba el dólar tan devaluado allá, que creo que cambié $100 y me dieron, no sé, $1,900 guayaníes. me, me sentía rico. Pero sí, fue algo tremendo. Ahorita lo que mencionabas, le diste, pero en el centro. Algo que yo he aprendido en estos tiempos que hemos estado allá, en Perito, en todos estos esfuerzos que hace CCI para que nosotros concluyamos. Una de las cosas que más me ha impactado y siempre se ha quedado conmigo es una clase que nos diste y fue una frase muy puntual. La frase decía, toda la Biblia va a 4 áreas de conocimiento. Eh, una de ellas es quién es Dios, quién soy yo en Dios, herencia que tengo en Dios y qué voy a hacer con lo que tengo en Dios, que es propósito y destino. Y No, comento esto porque me ha impactado mucho y he entendido que todo es relación, todo es relación. ¿Por qué? Porque si conocemos al Padre, si intimamos con el Padre, entonces vamos a descubrir quién somos nosotros. exacto. Entonces, no se trata mucho de qué hacer, sino que a quién conocer, en el sentido de intimidad con Dios. Entonces, creo que estamos muy ocupados. Hace tiempo estaba leyendo el caso de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, en el libro de la Revelación. Ujú. Y en el caso específico de Éfeso, es bien interesante que era una iglesia y le da muchos cumplidos en los estándares nuestros. Éfeso sería una iglesia excelente, Exacto. muy buena, que rebasaría por muchos de los estándares que ahora tenemos como iglesia. Sin embargo, dice, te has olvidado de conocer al Padre, de tu primer amor, de Ujú. ministrar al Padre. Y eso a mí me explotó la cabeza porque puedes tener todo, pero si pierdes eso, estás perdido. Exacto. Ahí se resume todo. Cuando tienes una herencia tan grande, cuando tienes un compañero, un Dios amante como el que tenemos nosotros, que está desbordado de amor, en realidad no se trata de hacer, sino de ceder a lo Wow. que Él ya tiene para nosotros. Y ese ha sido mi caso. En realidad, yo no he hecho mucho más que escuchar al Padre. En las mañanas, normalmente de 5 a 7 de la mañana, yo tengo mi tiempo con Dios. Y te mentiría, Doctor Hayes, si yo te digo que estoy hablando, llorando. Muchas veces solamente estoy ahí, sé que el Espíritu Santo le hablo en primera persona, le digo que lo amo, que lo quiero amar más, que me enseñe a amarlo más. Y de ahí empiezan a bajar todas esas improntas. Tomo mi carpeta, mi pad, y empiezo a escribir, pero no tanto con el afán de hacer, sino más bien qué es lo que vamos a hacer, cuáles son las huellas, cuál es el camino, y de ahí surge todo. Esa es básicamente la clave. Yo, o por ejemplo, escribí el libro La vida eterna es una relación y utilicé como el Padre Nuestro, como un bosquejo de ir profundizando. Y yo creo que el libro es muy bueno para, como en Ezequiel 47, de como que ir caminando dentro del río. Pero exactamente como dices tú, no todo es pedir, pero disfrutar la presencia y escuchar. Y muchas veces yo oro mucho en lenguas y sencillamente por ser ignorante, no sé si me explico, pero
como dice Romanos 8:26, que pues cómo debemos orar, no sabemos. Y pues yo pudiera orar quizá una oración muy bonita en español o en entendimiento, pero pues realmente no sé ni de pe ni de pa, si me explico si esta es la cosa que se necesita. Entonces muchas veces yo comienzo adorando, y, pero donde voy es disfrutar la presencia, pero disfrutando la presencia. Hice un video, creo que hace 2 o 3 días, donde, no, era miércoles la noche, estoy impartiendo la serie La Escuela del Espíritu Santo. Y estoy diciendo, mira, nuestro espíritu es como una noria, ¿verdad? Y como una noria va burbujeando. Entonces, muchas veces estamos ahí, y como la noria de mi espíritu, Juan 6:38, desde su vientre, desde su espíritu fluirá que ríos. Y exactamente como tú, yo saco mi teléfono y voy dictando o voy apuntando con mis dedos y cosas así. Tremenda dimensión de creatividad, y en muchas áreas, ¿verdad? De proyectos potenciales, mensajes potenciales, desarrollos. Yo creo que me encanta mucho este mensaje que el doctor Alfredo Cerez de el libro de Apocalipsis, que Dios está formando una nación de reyes y sacerdotes. Y sabemos que el rey en el contexto bíblico es el siervo de Jehová. Entonces, el propósito del rey bíblico es asegurar que la voluntad de Dios por su pueblo sea conocido y implementado. Pero en todo eso, un rey piensa diferente. Entonces, él no está pensando en qué va a comer, él está pensando en cómo voy a estructurar la sociedad, qué son los procesos que producen beneficio, qué, si me explico, qué tipo de economía debemos instalar o facilitar o dar oportunidad que sucede para el bienestar del pueblo, seguridad. Entonces, pero lo que me encanta de este pensamiento es realmente Dios está levantando un grupo de personas, que esa es la manera que piensan. Están pensando en el bienestar no solo de mi familia, no solo de la iglesia, pero el bienestar de la sociedad y los factores que permite que esto suceda. Totalmente de acuerdo, Richard. Me encanta ahorita que mencionas al doctor Cerez. Definitivamente esa clase, esa predicación, él la expone de una manera magistral y nos da perspectiva. Creo que la perspectiva del rey que estás hablando como facilitadores, como facilitar un entorno de seguridad, sí llevar el mensaje, pero llevarlo un poco más estructurado, un poco más funcional, aspectos económicos y la implementación de procesos, cómo hacerlo, no solamente por el hecho de recibir algo, sino por el beneficio de toda la gente que está en nuestras iglesias y consecuentemente la gente de nuestra comunidad. Cómo nosotros mostrarles a ellos un sistema donde ellos, o un estilo de vida donde ellos puedan vivir todo lo que Dios nos dio. Entonces, un ejemplo práctico, si nosotros no llevamos o no empujamos a nuestra gente a después de que tenemos estos servicios, estos encuentros con Dios tan poderosos, donde nos sentimos muy bien, donde nos caemos tal vez, donde temblamos un poco o el ángel más gordo se nos echa encima, si no brincamos ese pequeño línea de decir, concluye, ¿qué estás concluyendo tú después de esta manifestación gloriosa? ¿Qué estás concluyendo tú después de todo lo que viste? De todo, me imagino yo, Doctor Hayes, a Eliseo cuando cae el manto y dice, ok, ¿va a funcionar esto?
Ok, Amén. ¿cómo va a funcionar esto? Entonces, esa es la parte de la conclusión, esa es la parte de poner práctica. Entonces, el aspecto de rey y sacerdotes, específicamente el rey, creo que nosotros recibimos esta encomienda y entendemos que tenemos que producir ambientes, pero también producir conclusiones para que en base a las conclusiones se conviertan en valores y esto produce cultura. Exacto. La cultura solamente la van a producir los valores. Entonces, nosotros necesitamos valores del cielo. Nosotros necesitamos salirnos de este adormecimiento, como lo dice el Evangelio de San Mateo, de el engaño de la riqueza, ¿verdad? El engaño del mundo y salirnos de este entorno y nosotros meternos a las cosas espirituales. Y cuando estamos en ambientes espirituales, llevar a nuestra gente a concluir, porque conclusiones van a producir el estilo de vida que estamos esperando en nuestra gente para que podamos ser ejemplo. Sí predicar, creo que predicar, pero más que todo, como dijo Pablo, imítenme a mí, que seamos ejemplos. Exacto. Exacto, o sea, sí, 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 totalmente. Pero ese va subrayando el poder de modelos en el sentido de, yo he manejado mucho esta frase, conceptos tienen consecuencias. Y, y si no concluimos bien, o yo siempre digo, hay que concluir, pero hay que incluirse en la conclusión, en el sentido que no solo es un pensamiento, pero es una inclusión. Esta es una realidad. Este, mejor dicho, es un eje de cómo funciona el reino, cómo está diseñado el universo. Y cuando conceptos tienen consecuencias, entonces sí, la consecuencia, siempre digo, el libro de Hechos es el resultado de las consecuencias de los discípulos. Entonces, ellos entendiendo lo que Jesús estaba diciendo, entonces el fruto de su entendimiento es este estilo de vida con el Espíritu Santo. En el sentido, parte de su conclusión es Dios está conmigo, está en mí, ¿verdad? Y esta unción Wow. que tiene Jesús, yo la tengo también. Y está diseñado de producir muchas cosas. Ahora, cuando estuve diciendo quién eres tú, Dani, te interrumpí un poco, pero la verdad es tú estás pastoreando una iglesia, es una iglesia dinámica, pues Dios está moviendo, el Espíritu Santo está moviendo, Dios ha levantado su ministerio, ahora tú estás siendo invitado como orador de eventos, has sido orador de profetas en los últimos años también. Pero aparte de esto, tienes un negocio que ha levantado. No sé si tú estás en tu nueva oficina ahora mismo o sí, sí, Estamos haciendo el cambio y sí, como bien mencionas, Dr. Hayes, en el 2015, yo he estado en el ámbito de vender carros desde el 2000, 99-2000, pero en el 2015 nosotros tenemos una crisis muy fuerte y básicamente esta crisis nos lleva a nosotros a poner todo sobre la mesa en el sentido de adquirir la licencia que le llamamos nosotros la licencia grande, que es un GDN, un número grande para vender coches. Entonces, en aquellos entonces nosotros no teníamos la capacidad económica y no habíamos nunca considerado eso, pero pasa esta crisis y a través de esta crisis Dios rompe nuestros límites y vemos cómo el favor de Dios empieza a fluir y abrimos en el 2015 y ahorita ya tenemos 11 años y hace un mes estamos tomando posesión de una propiedad que ya Dios nos dio, la financiamos totalmente nosotros, y pues es un sueño hecho realidad, es 1.2 acres, gracias a Dios, en el esquema que uno está, punto dos acres, dijiste acres. acres, 1.2 acres de terreno, está súper, la localización es comercial y se le llama prime, o sea, muy buena. Entonces,
La verdad, yo nunca en lo natural hubiera creído por esto, pero al estar en el ámbito espiritual, estar en intimidad, estar concluyendo, y lo que dijiste ahorita, Dr. Hayes, incluyéndome. Ahí está la clave, incluyéndote en decir, yo puedo hacerlo. Entonces empezamos con unas pláticas, si adelantamos la narrativa cronológica 2 meses, estábamos recibiendo las llaves. Es una propiedad de $600,000 acá, alrededor de unos 10 millones de pesos. Entonces fue un milagro, Dios lo hizo de una manera sorprendente y gracias a Dios ya estamos ahorita, ya estamos apenas condicionando, trayéndonos los muebles y todo esto, pero ya yo creo que en las próximas semanas ya estaremos totalmente operativos, pero ahorita sí estoy en mi oficina, aquí en Eagle Pass, Texas, ya en la nueva locación de Auto One. Wow, Auto One, super. Ahora, tú dijiste crisis. ¿Hubo ciertos pasajes bíblicos o entendimientos que eran como desencadenadores para ti o en el sentido que redefinió dónde estaba y como que quitó los límites y se los repuso con posibilidades? Hay dos o tres de estos que llegaba a ser significante a ti y Celeste en estos momentos que estaban, digamos, en esta transición, digamos. Totalmente, si lo pudiera explicar yo, serían Ujú, desiertos ujú. o entiéndase escuelas, donde Ah, nosotros podemos concluir y fueron o el desierto definitivamente puede ser una escuela si concluyes bien. 110%. De hecho, para estar en la tierra prometida necesitamos el desierto. Ah, Y ok. el desierto es algo fenomenal si concluimos y nos incluimos. Esa es la clave. Entonces, Pudiese decir la meta del desierto es, es, es deshacer sus conceptos limitadores para que Dios pueda mostrarte quién tú eres y consecuentemente tus posibilidades. totalmente es una recalibración de los Eso. parámetros. Recalibramos. Imagínate que vamos volando en un Cessnita, en una navecita, y de repente tenemos una tormenta, de repente tenemos lluvia, de repente tenemos aire. Entonces nosotros tenemos que recalibrar. Esta recalibración que nosotros hacemos tiene que ser en el desierto. Ahí se quedan muchos conceptos, vemos la mano de Dios, pero no solamente vemos la mano de Dios, porque la iglesia del desierto es la iglesia que más milagros ve, Sí. pero desgraciadamente no puede poseer. Entonces, la meta no es el milagro, pero la meta es que el milagro te lleve a concluir que el Dios yo soy, el autoexistente, está contigo, es tan grande para cuando tengas a un gigante enfrente, tú digas, así como salió agua de la peña, así como mis zapatos nunca se gastaron, así como Dios nos dio esto, una columna de fuego, una columna de nube, todo esto son referencias para que tú concluyas y te incluyas. Son crisis que Dios está poniendo de antemano, preparando para que tú camines sobre ellas, concluyas y ya que llegues a la tierra prometida, tú digas, me los voy a comer como pan. Sencillo. It's just a piece of bread. Es un pedacito de pan, me lo voy a comer. ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. He aprendido la lección del desierto. Entonces, si nosotros queremos ponernos prácticos, el desierto es una escuela. Wow. Yo siempre lo llamo la escuela del hijo heredero, que en Totalmente. Gálatas 4 dice, mientras que el heredero es niño, aunque es dueño de todo. Y eso es lo que mucha gente no se da cuenta. Somos los herederos, si seamos cristianos o no, somos los herederos de Dios. La humanidad es el heredero de Dios. Pero, pues si no cobras tu herencia, si nunca vas al abogado para saber qué tienes, pues tú quedas sin y en la condición, como Israel en el desierto muchas veces,
aunque todo era tuyo. Entonces, pero sí, y eso es lo que dice el, perdón, mientras que el heredero es niño, aunque es dueño de todo, no tiene nada. Entonces, ¿qué hace? El padre pone tutores y maestros para mostrarle quién es el padre y mostrarle qué tiene para que él pueda entender quién es y él puede entender qué tiene. Exactamente escuela de hijo heredero. Ahora, Sí, ¿hubo y pasajes que eran clave para ti en este tiempo? Ezequiel 47, ahorita lo mencionabas, creo que Ah, es la tónica de nosotros, porque es muy interesante que le está hablando un profeta. Tal vez nosotros diríamos, ya un profeta ya tiene todas las claves del mundo, pero me llama tanto la atención que Dios le dice, métete más, métete más, métete más. Y volviendo a donde inició toda esta plática, relación con Dios, momentos profundos de intimidad con el Padre, hablar lenguas, estar meditando, eh, estar en la presencia de Dios, producirá más que mi esfuerzo. wow. Una impronta de Dios tiene el potencial de producir mucho más que 2 o 3 semanas de mi trabajo. Ahora que estuvimos limpiando aquí, aventamos como 27, 28 camiones de caliche para nivelar el terreno. Y me acordé de una analogía que siempre tienes, Mr. Hayes, que es, tuvimos que hacer unos pozos, unas zanjas, y pues estábamos con muy buena intención, pero con un pico y una pala. Era Jacob, mi hijo, Luis, que me ayuda, y yo. Éramos 3 personas con un pico cada uno y con palas, y le estábamos echando todas las ganas. Estábamos sudando, estábamos tomando Gatorade, estábamos todos, pero de repente llega la mano de Chango, la retroexcavadora, el backhoe, y básicamente nos dice el señor del backhoe, háganse a un lado, háganse a un lado. Y yo quisiera decirte que fueron 5 minutos, pero no fueron ni siquiera 5 minutos. Wow. Fue algo impresionante y me acordé de esa analogía que siempre nos dabas en el Instituto de Teología, Liderazgo y Vida Cristiana. La retroexcavadora es todo lo que Jesús concluyó y todo lo que Jesucristo ya logró por nosotros. ¿Y qué crees? No lo heredó. Entonces, podemos estar muy bien intencionados, pero si no usamos la tecnología, la innovación, si por llamarle de alguna manera, que Jesús, cuando estaba en la cruz, dijo, it is finished, consumado es. El pecado, lo que te separaba, lo que te inhibía, lo que te limitaba, ya no está ahí. Ahora eres un hijo heredero, ahora tienes toda la unción, eres tan justo como Jesús, tienes identidad, todo lo que el Padre está disponible para ti. Entonces, guardas tu pala, guardas tu pico y dices, pues creo que vamos a llegar más lejos con la retroexcavadora. Lo que me encanta de esta ilustración, siempre digo, imagínate que estás trabajando de pico y pala y llega el jefe y dice, pues no estás avanzando mucho. Entonces concluimos, hay que hacer un esfuerzo mayor. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ok, esta es una conclusión legítima, pero ¿no sería mejor que agarres el retroexcavadora o cambies tu, cambies tu conclusión, cambies tu causa? ¿Se me explico ahí? Entonces, obviamente la causa cambia y cuando comenzamos en entender qué es estar en Cristo, nuestras consecuencias cambian radicalmente, ¿verdad? Amén, súper digo. Sí, me Entonces, encanta. hemos sido no solo de una iglesia chiquita, pero en el sentido, como hemos crecido en la iglesia, pues también, como tú dijiste, la empresa ya es una empresa no mediana, es una empresa seria. Y, y yo creo que esto es muy significante de lo que me gustaría que la gente entiende que está visitando con nosotros hoy. Hubo ciertas verdades también relevantes en la empresa para levantar la empresa que ha sido claves en tu entendimiento. Uh,
en el sentido, amado, yo deseo que prosperes y tengas salud, pero yo deseo que prosperes. Deuteronomio, Dios prosperará el trabajo de mis manos. Génesis 1:26, la imagen fructifica y multiplique, ¿verdad? Y sojuzga. Entonces tú ya estás llegando a algo de sojuzgador o dominio en tu mercado ahí también en el sentido del rango donde estás. ¿Puedes compartir un poco de esto? Sí, cómo no. Yo lo veo como layers, como niveles. Vamos poco a poco, como mencionabas ahorita, el pasaje de Gálatas. Creo que ya somos herederos, Richard. Creo que ya lo tenemos todo, pero estamos bajo tutores, estamos bajo curadores. Entonces, lo interesante aquí es que nosotros, dependiendo de la habilidad que tengamos nosotros para ser tan humildes y escuchar la instrucción que Dios nos da a través de nuestros pastores, de tu persona, de Alfredo Cerez, de todo el equipo de CCI, de toda la gente que escuchamos, si nosotros podemos escuchar la instrucción de los curadores, de los tutores, nosotros podemos empezar a accesar a esta herencia. Y eso en mi caso específico es lo que ha pasado. Poco a poco hemos entendido conceptos. Un concepto relevante para nosotros fue caminar en fe. Abrir una cuenta de ahorros sin tener para ahorrar, y ya que tienes la cuenta de ahorros, Dios te dará para que pongas dinero ahí. Básicamente esto es lo que pasó con nosotros. Entonces, recuerdo que una vez Dios me dijo, tú pones el carro, y esto sucedió específicamente en la pandemia, en el año 2020. Acá nosotros en abril más o menos se paralizó todo del 2020. Entonces cambió la manera en que nosotros adquiríamos nuestros coches, y para salvaguardar nuestras inversiones o los coches que comprábamos, empezamos a comprar coches más grandes. Entonces, lo que me costaba un coche nuevo o más grande era lo que equivalía a 4 carros de otro nivel. Y recuerdo tanto perfecto que Dios me dijo, tú pones el carro en el piso de demostración y yo mando el cliente. Y eso me tronó la cabeza, Wow. porque siempre que estaba tratando yo de producir una inversión o de invertir algo, siempre pensaba, ¿y quién me lo va a comprar? Pero es que una troca de $40,000, ¿quién la va a comprar? Pues se van a ir a la agencia mejor. O una troca de $55,000, ¿quién la va a comprar? Y me acuerdo perfecto que el Espíritu Santo me dijo, tú, esa no es tu parte. Tú cómprala y yo mando el cliente. Entonces, esa fue una impronta impresionante para mí porque me llevó a otro nivel. Gracias a Dios, a la pandemia. Entonces, pandemia para nosotros fue bendición. Pandemia Wow. para nosotros nos llevó a pensar distinto. Entonces, esas conclusiones e inclusiones nos han llevado a nosotros a estar en otro nivel, gracias a Dios. Ya estamos en 11 años. A los 4 años, 5 años, sobrepasamos las 6 figuras. Empezamos a facturar arribita de $1,000,000 por año de facturación, ¿verdad? No tanto de ganancia, pero de facturación. Y esto sucedió como en el año número 5 más o menos. Y para nosotros, pues nosotros éramos los más sorprendidos, ¿verdad? Porque ves de repente que no hay límites. Nuestro padre no tiene problemas económicos, pero lo que Dios está buscando es un carácter. Entonces, si tú tienes carácter, tú puedes tener buena administración, puedes tener buen orden. Entonces, sabemos que Dios va a voltear a ver tus capacidades de administrativas para poder promoverte. Entonces, nosotros entendimos en la empresa, en el negocio, que deberíamos de ser excelentes administradores, este, no, no, no tener escapes de dinero, saber dónde está todo en cuanto a dinero y deudas, y eso nos dio a nosotros orden. Entonces, el orden incrementa la productividad. Okay. El orden incrementa la productividad. Entonces, Dios quiere que seamos como un árbol, pero el árbol, tú dijiste en una ocasión hace años,
la planta produce su estructura. Y Ujú. eso me pegó a mí, pero tremendo. O sea, primero raíz. Después de la raíz de la profundidad empieza a crecer, se ensancha el tronco, entonces empiezan las ramas, después de las ramas empieza el follaje, después del follaje, y tú no ves un árbol quebrándose por el fruto. Puedes sostener el fruto si tiene la estructura. Exacto. Entonces, Dios está buscando que nosotros tengamos estructura. El fruto es ilimitado, pero ¿dónde ponemos el fruto? Imagínate que Dios te ponga unas sandías, unas manzanotas, unos mangotes en tus ramas. Can you handle that? ¿Tú podrías administrar eso? ¿O te va a Wow. quebrar la rama? Entonces, ¿qué es lo más importante? Estructura, arraigo, estar metido a la raíz tomando, libando de Dios, y el tronco y todo lo consecuente, pues va a ser producto de, no va a ser la meta, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos en la presencia, me encanta esto, tus miles serán 10,000, tus 10,000 100,000 y tus 100,000 millones. Y yo lo creo. Ya, es muy importante lo que está diciendo, porque si yo quiero manzanas, no existen manzanas directas. Wow. Necesito atender un manzano. Si atiendo el manzano, habrá manzanas. Y esto es lo que yo creo que mucha gente no agarre. Muchas de las cosas que queremos en la vida son subproductos de otra cosa. Entonces, y esto es lo que estamos precisamente queriendo establecer mientras que tú y yo visitamos, es lo que está sucediendo contigo, es su producto de lo que está sucediendo contigo y con Dios. Y entonces, y Dios es quien está diciendo, mira, esta cosa va a fructificar, pero no solo fructificar, va a multiplicarse y después va a producir dominio, ¿verdad? Y después va a producir, posicionarte donde tú puedes ejercer un nivel de liderazgo, no solo en la iglesia, pero en la sociedad. Entonces, sí, yo creo que este es algo muy significante, ¿verdad? Ahora, Algo que quisiera agregar que también es muy importante en el tema que estás tocando. El futuro de la manzana está dentro de la manzana. amén. En el Manzana futuro de la soberana. manzana está ahí adentro. Entonces, ¿qué haces con esas semillas de grandeza? En realidad hay un huerto de manzanos. Si tienes la capacidad de administrarla, si te la comes y tiras la manzana, pero hay algo ahorita decías que no entendemos. Necesitamos la mentalidad de un sembrador. El sembrador le interesan más las semillas que la manzana. Ah, El sembrador invierte la mayoría de su capital en semilla de calidad, porque hay de manzanas a manzanas. Entonces, el dueño de este plantío va a buscar la mejor calidad de semilla porque él entiende el proceso. Si él siembra esa semilla en una tierra buena y la riega, indefectiblemente va a suceder. No importa que se tarde un poquito más, un poquito menos. Esto va a funcionar aquí en China. Entonces, la calidad de la semilla es muy buena. sí. Lo tenemos, pero nosotros muchas veces no entendemos que debemos de ver hacia adentro todos los códigos que Dios ha puesto en nuestro espíritu, todo lo que Dios nos ha heredado, su justicia, y no solamente lo que tenemos en cantidad o en diversidad, pero cuál es el propósito por esa riqueza. Mucha gente Wow. no piensa más allá del dinero, pero la pregunta es, volviendo al concepto de reyes y sacerdotes, ¿por qué quiero dinero? ¿Qué debo de hacer con el dinero? ¿Para qué Dios me está dando el dinero? Porque no es para que yo me vaya a Dubái 2 semanas y me la pase chido. Entonces, ¿dónde está el propósito? Tengo el dinero, pero no el propósito. ¿Qué es más importante en el caso del rey Ezequías? ¿Dinero o vida o propósito? Se regresa el profeta y le dice, Dios te ha agregado 15 años. Leemos unos versículos abajo y ese tiempo que se le agregó
fue en el tiempo donde él descubre sus tesoros y pierde todo lo que tenía. Entonces, no pidamos dinero, el dinero ya lo tenemos. Pidamos a Dios discernimiento, habilidades administrativas y fidelidad. ¿Por qué Dios me está dando lo que me está dando? ¿Por qué? ¿Habrá alguna razón? ¿Qué debo de hacer? ¿Implementar procesos en mi familia? ¿Cómo yo estoy siendo un factor de cambio para los que me rodean? Porque la riqueza debe de ser integral y debe de bendecir a los que me rodean. Si Dios me está bendiciendo a mí y yo no estoy bendiciendo a nadie a mi alrededor, ahí hay un problema. Entonces, eventualmente esto debe de reflejarse en nuestra sociedad. Debemos de producir familias, debemos de producir varones, debemos de producir hombres comprometidos, hombres que sean sacerdotes de su casa, pero que también entiendan el concepto de rey, que debemos Sí. de tomar. El rey toma, conquista territorios nuevos, ¿verdad? Entonces, ese aspecto nosotros tenemos que entender que la meta no es que me vaya bien a mí, que me vaya 2, 3 veces de vacaciones por año, que mis hijos tengan buenas escuelas, que comamos bien, que tenga una buena casa y unos buenos carros o unos buenos caballos en el caso de cada quien. No se trata de eso, no se trata de eso. Aunque lo incluye, Richard, lo incluye porque Dios te va a bendecir tanto, pero Sí. necesitamos pensar en el corazón del Padre. Y el corazón del Padre se resume en esto, son almas, 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 almas. El que gana almas es sabio, sencillo. Libro de Proverbios. En, avanzando un poco, en la escritura, ellos tenían, reduciéndolo, 3 santas convocaciones al año. Y estas santas convocaciones tenían la meta de quizá renovar o implementar visión, crecer juntos, ¿verdad? Y reimpulsar la identidad de tribu o digamos una nación santa. Y, y, uh, y yo muchas veces recomiendo que cada iglesia tenga algo similar. Y por nuestro grupo de iglesias, tenemos lo que llamamos el evento de profetas. Y tú mencionaste esto cuando fueron hace como hace 26 años, ¿verdad? Pero yo creo que este es algo importante porque en el sentido, no es necesario que sean las fiestas del Antiguo Testamento, pero hay algo que se entiende sobre el propósito de reunirse y enfocarse y tomar conclusiones. Ahora, este año en Profetas, yo lo considero que fue tremendo. Tú estabas como orador el año anterior y aún anterior. Y como dije, ya estás siendo orador en otros contextos cuando nos encanta. Pero Leonel hizo en su mensaje este año. Para mí, la meta de profetas es Juan 5:19. Y es donde Jesús dijo, yo solo hago las cosas que veo que el Padre está haciendo y las hago igualmente. Estoy parafraseando. Pero en el sentido, la esencia de ser profético para mí no es cuanto que estemos profetizando, al contrario. La esencia de ser profético es ver lo que el Padre está haciendo e unirme a lo que Él está haciendo. Y en cierto sentido, esto es lo que ha sucedido contigo, con tu negocio, con tu iglesia y tu ministerio. Pero lo que me gustó, pues realmente me gustó todo este año en Profetas, pero una de las cosas es un pensamiento que compartió Leonel García cuando él estaba compartiendo acerca de lo que concluyó José de su experiencia, o desde que fue vendido hasta llegar al corte de Faraón y todo eso. Pero José interpreta en el sentido, para José, él dijo, esto es lo que me sucedió.
predicamos nosotros muchas veces de pe a pa, y José esto y la visión y su fidelidad, y todo es cierto. Pero la interpretación de José de todos los sucesos de su vida era eso. Y creo que va diciendo un poco lo que tú estás diciendo. José concluyó todo eso, el propósito fue eso. Faraón no tiene padre, Faraón no tiene familia y Faraón no tiene administrador. Pero en el contexto de que Dios sabe que esa prosperidad de 7 años va a venir sobre todo el mundo, pero Dios sabe que la hambruna, digamos, va a venir la escasez de 7 años también. Entonces, y si no hay un padre para asesorar, si no hay una familia para reforzar, si no hay alguien que entiende principios de administrar o procesos, como tú estás diciendo, esto es lo que va a suceder. Comienzan a prosperar y todo el mundo va a comprar un Ferrari. Comienzan a prosperar, todo el mundo va a comprar un terreno. Se me explico, edificar 2 casas. Entonces, y Dios sabe si no envía a alguien que puede ser padre, quien es capaz de decir, haz esto, no esto, que puede ser reforzado, entonces esa tragedia que va a llegar va a ser devastadora y en todos los sentidos. Pero Dios en su amor, para evitar lo que va a suceder, ¿qué hace? Pues envía José. Entonces José dijo, pues soy padre a Faraón, soy familia a Faraón, soy administrador de su reino. ¿Se me explico? Entonces, y yo veo mucho de eso sucediendo, Dani, en este sentido. Y veo personas pues, por ejemplo, yo estoy en México y tú estás en la orilla de México, pero en los Estados Unidos vemos los líderes que pues realmente no saben, mano, y no saben el propósito. Entonces necesitan paternidad o quizá o necesitan a alguien con entendido para poder aconsejar. Yo me acuerdo cuando yo estuve en la escuela bíblica, fue donde yo nos acerquemos a alguien que tenía casi 80, casi, no tenía 80 años, pero no faltó mucho, pero había sido ministro toda su vida, tenía su doctorado, fue lleno del Espíritu Santo, y fue donde yo fuimos y dijimos, mira, nosotros queremos que tú nos hables, que tú nos corrijas, que si ves algo que está incorrecto en nosotros o nuestro matrimonio, por favor, pues nuestros lugares invisibles que no vemos, lugares ciegos, haznos esto, ¿verdad? Entonces, sí, yo creo que este es donde Dios está llevando la iglesia también, en el sentido de tener personas que puede dar una opinión, una respuesta y entiende los propósitos de lo que nos está sucediendo. Totalmente de acuerdo, Richard, totalmente de acuerdo. Creo que la palabra que resalta aquí es el diseño. Dios así lo ha diseñado. Tocante a lo de nuestro hermano Leonel, fue una ponencia increíble. Yo creo que fue un regalo de Dios para nosotros todo lo que habló Leonel. Me encantó todo lo que estás diciendo, la paternidad, la familia, el aspecto administrativo que José entiende que has sido llamado para proveer a ese hombre que está en autoridad. Creo que podemos resumirlo en un pasaje muy interesante que está en Salmo 68. Dice, Ah, versículo 5, dice, Él es padre de huérfanos, defensor de viudas. Dice, Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad. Este es el concepto. Paternidad, el concepto de familia, está muy relegado, está muy descuidado. A mí me encanta lo que estás diciendo, Richard, porque yo creo que necesitamos padres. Muchas veces a mí han venido gente que me honra a mí como pastor y me hacen preguntas un poquito raras, un poquito que están fuera de mi alcance, pero he experimentado algo. Cuando ellos me preguntan
algo a mí que yo no sé, de alguna manera Dios me revela en ese momento y les doy una respuesta que hasta a mí me sorprende. Con los Sí. años, yo he llegado a entender que cuando la gente honra la figura de autoridad delegada, que son los pastores, que eres tú, que somos nosotros, eh, y la gente se acerca a nosotros honrando este diseño de paternidad, no es que no la sepamos de todas, sino que en su momento Dios nos revela a nosotros por esta multiforme gracia y de repente se abre nuestra boca y podemos ser, si lo queremos ver así, oráculos para ellos de la voluntad de Dios. Y ya cuando acaba la sesión de consejería, voltea a mi esposa y me dice, oye, eso estuvo muy bien. Y luego le dije, pues yo fui el primer sorprendido. Sorprende la esposa. En ocasiones mi esposa dice, pues esa predicación la deberías de escuchar 2, 3 veces, tu misma predicación. Entonces, creo que el propósito de Dios de integrar a la gente, Leonel decía, hablaba de paternidad, hablaba de administración de recursos, hablaba del valor de la familia. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros como pastores? Primero, empezar a honrar a Dios, después honrar a nuestras autoridades. Creo que tenemos un problema de deshonra muy fuerte, específicamente en México. Y yo entiendo que ha habido mucho abuso en este sentido. Ha habido muchos títulos, ha habido muchos abusos, pero eso no Ahora la exime. iglesia, amigo. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que retomar. ¿Por qué? Porque es un diseño. Tú nos has hablado de diseño. Alfredo nos ha hablado de diseño y diseño gobierna. Entonces, si yo me apego al diseño, entiéndase Eliseo con Elías, entiéndase todos estos ejemplos que vemos en la Biblia. Recuerdo ahorita, en este momento, cuando David mata a Goliat, Ajá. eh, viene de regreso David y el rey Saúl pregunta algo y dice, ¿quién es el padre de este muchacho? En otras palabras, yo aquí tengo un ejército de mucha gente preparada, con armas, diestros pero nadie le entró al gigante. Entonces, yo creo que el rey Saúl le dijo, estaba pensando, ¿quién es su tutor? ¿Quién le enseñó a matar gigantes? No pregunta quién es David, pregunta quién es el padre de este muchacho. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos ser padres a Faraón, pero también padres a una ama de casa, si nosotros podemos dar esa paternidad mientras recibimos paternidad, ese fluir de autoridad sano será efectivo en nosotros y podremos entender a qué hemos sido llamados para que nosotros podamos llevar la estrategia. El sueño fue muy bueno. Cuando interpreta José el sueño es muy bueno, pero la verdad es que la preservación de la vida del pueblo no estuvo basada en el sueño, estuvo basada en la estrategia. Entonces, qué bueno que tengamos los sueños, qué bueno que los entendamos, pero el faraón dice, como un niño, ¿y qué hacemos? Esa es la Es- parte que hablaban Leonel, o sea, ok, gracias, qué bueno que me dijiste que todo esto va a pasar. What do we do? ¿Qué hacemos? Ahí entra la paternidad, ok, hágase esto, eso es lo que entendemos como la sección de la estrategia. Y Faraón tiene una conclusión muy sencilla, dice, ¿quién mejor que este? exacto. ¿Por qué? Porque para la paternidad, Richard, no hay faith, es muy evidente y es muy claro. Yo creo que cuando José está hablando de esto, todos los brujos, toda la gente que tenía ahí, se vieron rebasados al Ujú. ver Faraón el nivel de la profundidad de la revelación primero, pero también la estrategia, es decir, llevar lo espiritual al ámbito del diario vivir para que tengamos la estrategia de preservar vida a nuestras familias. Entonces, qué bueno que nos la pasamos bien chido en la presencia de Dios. Dijiste ahorita algo, concluyo y cómo nos incluimos. Entonces, no podemos estar predicando un evangelio
incompleto. Entonces estoy en la presencia de Dios, concluyo correctamente y ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo bajo de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Y cuáles son los modelos a los que yo puedo ver? Mira, yo veo al doctor Hayes cómo se dirige. Yo veo al doctor Hayes cómo hace estas decisiones. Mira, yo veo su familia. Mira, entonces nos encanta escuchar ahorita como llaman frases matonas, pequeñas frases que se oyen muy bien, Ujú. pero ¿dónde está la estrategia? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, Leonel básicamente nos estaba diciendo, padre, paternidad, familia, ¿verdad? Y estrategias de administración. Y ya con eso se arreglan los problemas y podemos dar vida. Cuando estuvimos platicando de fruto, hay lo que yo llamo paralelismos y ese es un paralelismo a que tú referiste. Cualquier semilla que tiene vida, que tiene agua, que tiene vitamina, brota. Entonces, y cuando brota, produce tallo. Y entonces, la meta del tallo es llevar la vida, se me explico, y extenderla. Entonces, tallo, ramas, hojas, crece y eventualmente llegamos a fruto. Entonces, el fruto es prosperidad, la prosperidad de la planta. ¡Ah! Entonces, lo que me gustaría que entendemos, parte del diseño es la prosperidad de la planta. Y en este fruto que se produce, ¡ah! ¿Qué más hay? Hay nueva semilla. ¿Para qué? Para que multipliquemos. Entonces, el fruto tiene dos metas. Tiene la meta de prosperar, que la planta prospere y que se multiplique. Se me explicó el proceso, repite. Entonces, si yo veo eso como algo, es un paralelismo, me encanta cuando el diseño de la naturaleza respalda los conceptos de lo que estamos empujando en la Biblia, ¿verdad? Toda la información genética y biológica que la planta necesita está en la semilla. Está en la semilla. Todo. Entonces, la meta es crear un ambiente para que la semilla crezca. Entonces, la semilla es muy buena. La semilla, mientras la plantemos, va a producir el tallo. El tallo va a producir ramas. Las ramas va a producir el follaje. Eventualmente tendremos fruto, eventualmente. Ahora, en todo este proceso, doctor Hayes, usted ha dicho, el manzano siempre fue manzano, desde su semilla hasta su fruto. Entonces, nosotros tenemos que entender que la identidad es un hecho. Nuestro destino va por procesos, pero ya lo somos. Dios me vio ya a mí. Yo tengo 52 años. Dios, creo que yo, con todo mi corazón, que Dios ya me vio de 70. Yo todavía no llego ahí porque estoy limitado en tiempo y en espacio, pero Dios no está limitado. Entonces Eso, yo creo que Dios ya vio a un Daniel de 75 años, de 80 años, ya vio a mi hijo Jacob, que tiene 22, ya lo vio de 25, de 40. Entonces yo tengo que estar en intimidad con Dios para poder discernir lo que Él quiere y a dónde vamos. El poder de la asociación, el poder estar viendo lo que Dios ve. La esencia de lo profético es no hacer, es ver lo que el Padre está haciendo. En realidad no hay mucho que hacer, es solamente discernir y unirnos en intención, en propósito, en recursos en nuestra vida, que se nos vaya la vida en este propósito perfecto de Dios. Entonces, wow. se trata de escuchar más que de hablar, se trata de estar en la presencia más que hacer, más que todo este activismo, es estar en la presencia para que nosotros podamos discernir. Me agrego a lo que Dios está haciendo. Hace un par de días escuché a mi amigo Ramiro Alvidres decir, cuando estamos en una crisis, Dios siempre te dará una palabra. Y me impactó esto que él dijo, cuando Dios nos da la instrucción y la instrucción se une con la obediencia del hombre, la obediencia humana, se producen nuevas realidades. Y en realidad eso es.
Yo creo que en ese aspecto Juan 1:12 es muy importante donde dice, a los que le recibieron les dio potestad. Ahora, yo no en el sentido, la planta no puede producir más que el ADN que tiene. La planta no puede producir o la semilla no puede producir más que el ADN que tiene. Entonces, y esto es lo que nos ha sucedido en Cristo Jesús y en que Él se injerte su mismísima naturaleza, o pudiésemos decir su ADN, dentro de nosotros, para que las consecuencias rebasen nuestra habilidad de concluir. Y solo por el Espíritu, en el sentido, vayamos trascendiendo nuestras propias conclusiones. ¿Cómo ves, amigo? Totalmente, creo que el código genético de la semilla es también el código genético del Espíritu Santo en nosotros, del paralelo que Exacto. nosotros, Él nos va guiando, dice la palabra, que Él nos llevará a toda verdad y toda justicia. Entonces, nosotros creo que debemos de entender que todo el código, Dr. Hayes, que necesitamos está ya en la semilla. Ahora, hay algo bien interesante. Cuando llueve, no solamente crece la semilla buena. Cuando hay agua, salen hierbas de todo. Es decir, la unción o cuando Dios deja caer su presencia, va a brotar de todo. Va a brotar, pero es cuando tú puedes ver y puedes sacar esas malas hierbas. ¿Por qué? Porque el agua revela lo que está en la tierra. Entonces es muy interesante porque si el código genético de un maíz está en la tierra, va a producir maíz. Si es trigo, va a producir trigo. Si es manzano, es manzano. Ahora, si es mala tierra, la misma presencia, los mismos ambientes profundos de relación con Dios nos van a dar claridad a aquellas weeds, aquellas hierbas que están a nuestro alrededor y podremos ver de una manera clara, objetiva, qué es lo que está bien y lo que está mal, porque también con la misma agua que crece una buena planta y desarrolla el código genético de las buenas semillas, también sucede con las malas. Entonces, Amén. esto es algo, la clave, volvemos a lo mismo, es como que estamos redundantes, volvemos a dónde, la presencia. Volvemos a qué, que si la semilla está ahí, el código genético de la semilla va a ser el resto del trabajo. Cuando tú plantas una semilla, la verdad es que no tenemos que echarle porras, no tenemos que estar como porristas, cheerleaders, orando, ya está el código genético ahí. Si produces el ambiente propicio para la semilla hará todo el resto. Excelente. Ahora, Dane, ¿hay algo que quieres, un pensamiento que quieres concluir con los que con los que están con nosotros hoy? Definiti ¿Con qué despedimos de ellos, verdad? ¿O qué? definitivamente, Dr. Hayes, yo quiero ser veraz y quiero ser objetivo y sincero con nuestra audiencia, con la gente que está aquí, y yo voy a hablar de lo que Dios hace tiempo me habló. Nosotros estamos percibiendo que viene un gran momento de crisis, pero una gran oportunidad para todos los que nos están escuchando. Creo que hay buenas nuevas dentro de estas malas nuevas. Amén. Yo a las plataformas que me han invitado, yo he estado hablando muy enfáticamente de la administración en nuestros recursos, en nuestras finanzas y en nuestro tiempo, en nuestro cuerpo como el templo del Espíritu Santo. Es algo integral, pero específicamente creo que nos va a tañir, nos va a afectar a muchos, algunos positiva y algunos negativamente, si nosotros no nos preparamos. He estado hablando muy fuerte de rebajar nosotros nuestro estilo de vida. El mensaje prácticamente es, vive con el 70% de lo que produces. Entonces, yo quisiera llevar este mensaje a todos los que nos escuchan.
quisiera ser una voz. Si tú has estado, me refiero a todos los que van a escuchar esta entrevista, si tú has estado entre si Dios te está hablando de que tú arregles tus finanzas, que tú arregles tu vida, tu salud, tu ejercicio, todo esto, que esta sea la confirmación, mi voz sea la confirmación de que esto es de Dios. ¿Cómo empezar? Yo creo que nosotros debemos de estar preparados. Volvemos al ejemplo de Faraón. ¿Qué es lo que hicieron? Quintaron la tierra. ¿Cuál fue la estrategia? Quintar la tierra. Entonces, yo creo que si nosotros empezamos a esforzarnos como tribu, como pueblo de Dios, como esta familia que somos, y empecemos nosotros a recortar gastos, empecemos a tener vidas a lo mejor un poco más eh, austeras hasta cierto punto, para que nosotros tengamos más libertad de ahorrar y que empecemos nosotros a ser más responsables con nuestro dinero. El código genético que Dios ha puesto en nosotros indefectiblemente derivará en una bendición económica, entiéndase, más paz, menos estrés, mayor provisión para nuestras familias, mayor capital para nuestros negocios, mayor libertad para tomar tiempo para estar con Dios. En realidad, el dinero nos potencia o nos ayuda o nos inhibe a poder hacer muchas cosas. Mucha gente Exacto. quiere trabajar, quiere ir a la iglesia, pero no puede porque necesita las horas extras. Mucha gente quiere proveer bien a su casa, pero necesita trabajar 2 trabajos, al menos acá en Estados Unidos hay gente que tiene 2 o 3 trabajos para simplemente proveer. Entonces, si nosotros somos buenos administradores, y quisiera ser muy enfático y muy claro en esto, seamos másters, seamos buenos administradores de lo que Dios nos está dando. Y quiero soltar algo con un aspecto profético aquí. Se acercó un muchacho en Saltillo, estuvimos hace unas dos semanas con el pastor José Manuel y con Eliel también, a Arenas, José Manuel Arenas en Saltillo, y se acercó un muchacho y me dijo, pastor, el año pasado usted me compartió este concepto del 70-30, de vivir con el 70%, y me empezó a dar un testimonio, doctor Hayes, de cómo Dios había potenciado su economía, se había ido creo que hasta el 3000%, 3000, o sea, 30 veces más. Entonces me pegó mucho en mi corazón porque hay gente que está teniendo oídos para estas instrucciones. Entonces, para ser concreto, vigilemos muy bien, recordando también lo que estábamos platicando ahorita, de que parte de la estrategia tenemos nosotros que implementarla. Entonces, preparémonos, amada tribu, preparémonos, amada iglesia, económicamente, empecemos a vivir, acá le decimos below our means, menos de lo que necesitamos. La clave es 70-30. El 30% obviamente cada uno de nosotros tenemos nuestra estructura para diezmos y ofrendas. Estoy hablando que después de diezmos y después de ofrendas, nosotros tomemos eso como un 100% y vivamos con un 70%. ¿Por qué? Porque esto va a producir nuevas realidades. Sí se puede, creo que es la manera en que como tribu nos vamos a posicionar y a preparar para lo que está por venir. Porque viene una crisis, esto es inevitable, viene una crisis, pero si yo te puedo ser honesto, la crisis de la pandemia del 2020 solamente fue incremento para nosotros, en la empresa como en la familia. Entonces, al que oiga, al que tiene oídos, oiga lo que está pasando ahorita. Viene otra crisis, entiéndase, oportunidad. Preparémonos. Número 2, estemos en la presencia de Dios, escuchemos, veamos las huellas del Espíritu Santo, incluyámonos en lo que Él está haciendo. Y como decías ahorita de Juan 1:12, o sea, yo solo hago. La palabra ahí clave es solo. No me desenfoco, yo solo hago. Yo estoy emulando, yo estoy copiando. A donde Dios se mete, ahí me meto. Si Dios me dice, mete lana aquí, ahí meto lana. Si Dios me dice, no metas dinero ahí, aunque a mí me guste, no lo meto. No compres el carro de lujo, no compres esto, no compres lo otro, no. Tenemos que ser fieles administradores. El más interesado que nos vaya bien no es ni mi mamá ni yo, es Dios.
Dios Vamos, tiene mejores planes para mí, cosas que no me han subido a la cabeza, que no me he imaginado, que ni siquiera he sopesado, Dios ya las tiene preparadas para nosotros. Pero que Dios encuentre, amado doctor Hayes, obediencia, administración, disposición en nuestros corazones y fidelidad. Y termino con esto, aferrados, fieles y constantes. amén. Aferrado, fiel y constante. Esa es la clave. Gracias, doctor Gess, por todo esto. No, Me encantó al estar con contrario, ustedes. amigo. Muchas gracias. Si alguien quiere comunicarse contigo, ¿verdad? O invitarte para una participación o lo que sea, ¿cómo pueden comunicarse contigo, Daniel? Claro que sí. El número de teléfono personal mío es 830-776-0821. En lo que es la República Mexicana estarían marcando 001-830-776-0821. O por conexión con CCI podrían contactar a Scarlett, podrían contactar a alguno del equipo en CCI y todos ellos tienen mi contacto. Nos encantaría ver la agenda, si podemos ayudarles con mucho, mucho gusto. Creo que todo lo que es vigente aquí en nosotros, lo que Dios ha hecho aquí en Eagle Pass, sacarnos de las crisis más difíciles donde, doctor Hayes, no teníamos para comprar un galón de leche. Estrategias increíbles, ideas millonarias que Dios nos ha dado. Creo que eso está dentro de la parte del código genético de la semilla. Amén. Y la semilla va a dar fruto aquí o en China. Entonces, estamos para servirles ánimo, lo mejor, la mejor temporada. La mejor temporada ya está diseñada para que nosotros solamente entremos a ellas y caminemos en aquellas obras que Dios ya preparó de antemano para aquellos que le amamos. ¿Están usando medios sociales también? O, No mucho, ok. pero mis hijas sí definitivamente nos pueden ayudar con ese aspecto. Pero vuelvo al punto, vía telefónica podría ser un texto, un WhatsApp, y luego ya de ahí les podemos dar el correo electrónico para mayores detalles. Pero claro que sí. Amigo, tantas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y yo creo que fue de mucha bendición y siempre disfruto practicando estas cosas contigo, ¿verdad? Claro que sí, no, el gusto es mío y pues estamos para servirles acá en Eagle Pass, Texas, y pronto te vienes, Richard, a comerte un ribeye de 2 pulgadas, como no lo sabemos comer acá en el norte. Bendiciones, les amo, que estén muy bien, cuídate, gracias, Pops. Thank you very much por todo. Sí, 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 sí. Ok.